Prólogo. Este libro es la prolongación de un proyecto comenzado en 1960. En febrero de ese año apareció el primer número de la revista Transvestia, una publicación escrita por, para y sobre travestistas. Su objetivo era proporcionarles educación y entretenimiento con el propósito de incrementar su comprensión, su aceptación y, en consecuencia, contribuir a incrementar su tranquilidad mental. En los años subsecuentes, esta revista ha sido publicada bimestralmente hasta llegar a un total de 45 ediciones en el momento en que este libro está en proceso de impresión. La revista ha mantenido sus propósitos originales y confía en ser una fuente de esparcimiento y de ayuda para todos los travestis. Puede solicitarse a Chevalier Publications, apartado postal 36091, Los Ángeles, California. 90036. El travesti tiene dificultades para entenderse a sí mismo y, con frecuencia, se ve reducido a la palabra escrita para satisfacer su necesidad de comunicación, esto debido a las circunstancias que le impiden cualquier otra forma de expresión abierta de su condición. Sin embargo, por lo general, también tiene problemas para ganar cierta comprensión por parte de su cónyuge. Por lo tanto, muy pronto se evidenció la necesidad de un libro que tratara este dilema con claridad y que respondiera a las muchas objeciones y sentimientos expresados por las esposas de travestistas. Se solicitaron cartas y comentarios a las esposas que habían enfrentado y resuelto este problema matrimonial, de modo que sus experiencias pudieran ser útiles para quienes lo enfrentaban. Otros aportes fueron obtenidos de especialistas y, poco a poco, se fueron reuniendo los materiales que aquí se presentan y que se ofrecen en calidad de guía y de obra de consulta tanto para el travesti como para su cónyuge. En la primera parte de esta obra, se intenta hacer una presentación objetiva del tema del travestismo o feminofilia, neologismo que significa preferencia por lo femenino. Se examina aquí la naturaleza del fenómeno y se consideran sus causas, motivos y satisfacciones. Asimismo, se pretende considerar individualmente los principales aspectos que perturban y preocupan a las esposas y a los familiares. Esperamos que este intento sea por lo menos moderadamente útil para ayudar a sus lectores a considerar su problemática en una perspectiva más clara. Pocas cosas en la vida pueden ser clasificadas únicamente como blancas o negras. Por lo general, todas tienen más bien algún matiz del gris. En el caso que nos ocupa, la idea es aplicable en el sentido de que, tratándose del problema doméstico que plantea la aparición de un comportamiento travestista en el marido, ni el punto de vista de éste, ni el de su mujer, suelen ser del todo correctos. Tampoco sería deseable, en aras de la armonía del hogar, que venciera una u otra posición. Aun en caso de que la esposa consiguiera imponer su voluntad y restringiera las actividades de su marido, comprobaría, a la larga, que no había ganado. No solamente habrá fracasado en su afán por eliminar el deseo, solo lo habrá confinado a la clandestinidad, sino que habrá perdido en otros campos mucho más importantes para ella. Es imposible prohibir a alguien que haga lo que desea intensamente hacer sin provocar resentimiento y antagonismo en la persona reprimida. Tales sentimientos en el marido deteriorarán gravemente la fe, la confianza y el amor que sienta por su esposa, lo cual tendría que ser mucho más importante para ella que la conducta travestista que había intentado reprimir. Al mismo tiempo, el marido puede llegar a ser vencedor al obligar a su esposa a aceptar su conducta travestista contra su voluntad. En tal caso, podría decirse que él ha ganado la batalla, pero que ha perdido la guerra, porque, aunque haya obtenido la satisfacción momentánea de sus deseos, al mismo tiempo es probable que haya destruido algo mucho más precioso: el amor, el respeto y la admiración de su mujer. El meollo de la cuestión es, por lo tanto, que ambos deben darse cuenta que, al aparentemente ganar uno u otro, en realidad se está sufriendo una pérdida aún más importante. Cuando tal es el caso, el procedimiento aconsejado por el sentido común, por el amor y por la consideración al criterio del otro, estriba en consensuar un razonable y satisfactorio término medio al respecto. Para la autora, es de desear que, al colocar abiertamente ambos lados de la cuestión, de modo que puedan ser claramente examinados, aquellas parejas que no hayan conseguido llegar a un acuerdo, puedan hacerlo de esta manera. Si, gracias a la lectura de este libro, tan solo algunas parejas consiguiesen obtener este buen resultado, habrá valido la pena todo el tiempo, todo el esfuerzo y todas las esperanzas que se han invertido en su realización. Porque, después de todo, ¿qué es un matrimonio? Ciertamente es algo más que un simple contrato legal y religioso que permite y, a veces, obliga a dos personas de sexos opuestos a cohabitar y a procrear. Ambas funciones pueden ser ejercidas, y de hecho a diario lo son, por personas que soslayan estas ceremonias.
No, para ser verdadero, vital, duradero y una experiencia que enriquezca nuestras vidas, el matrimonio tiene que superar la condición de simple contrato legal o religioso e incluso rebasar hasta los límites de la simple fascinación sexual. Tiene que ser una corriente mutuamente aceptada y deseada, de atracción física, de respeto y de intereses comunes, de lealtad, interdependencia, consideración, aprecio, compañía y reconocimiento recíproco de los deseos y necesidades del otro, de sus limitaciones y de su individualidad. Todo esto, en suma, puede reducirse a una sola palabra: amor. Si uno desea que su matrimonio tenga un verdadero éxito, en toda la extensión de la palabra, es necesario aceptar todos estos factores. Un convenio matrimonial de tipo contractual es apenas un poco más que una transacción de negocios en la que el hombre entrega una parte de sus ingresos a cambio de los servicios de una mujer experta en las tareas domésticas. Sobre esta base, ninguna de las partes de semejante sociedad de negocios estará suficientemente motivada para ser tolerante con la idiosincrasia de su contraparte. En un auténtico matrimonio, un matrimonio basado en el amor, siempre hay un gran acopio de motivación para conducirlo al éxito. Hay un alto nivel de respeto hacia las necesidades y problemas individuales del otro, una genuina preocupación por la tranquilidad espiritual y la felicidad del cónyuge y, en suma, cada uno obtiene un verdadero gozo de la felicidad y alegría del otro. Más aún, todo esto tiene que ser voluntario, no impuesto. Nada, como la exigencia, elimina y neutraliza la buena voluntad. La imposición forzosa de la opinión de una de las partes, tarde o temprano, conduce al fracaso de una hermosa relación. El tema de este libro gira en torno a un patrón de conducta específico por parte del marido y a la consecuente reacción de su esposa. Una mujer casada que esté suficientemente motivada para construir un matrimonio feliz estará dispuesta a invertir cualquier esfuerzo que sea necesario para lograrlo. No obstante, en los casos en que se requiere de comprensión, estará desvalida si no cuenta con un mínimo de información y de conocimiento que le sirva de base a tal entendimiento. Todos los maridos travestistas intentan transmitir tal conocimiento, pero sus mujeres tienden a descartar esas explicaciones considerándolas burdos pretextos, racionalizaciones y autojustificaciones. Como en la mayor parte de los casos que implican conflictos domésticos graves, las personas involucradas rara vez tienen la capacidad para resolverlos por sí mismas. Por lo general, la solución requiere de la intervención de algún tercero cuya opinión sea emotivamente ajena a la relación de los cónyuges. El propósito de este libro estriba entonces en la intención de proporcionar objetivamente dicho conocimiento, así como ilustrar, por medio de sus cartas, la forma en que otras personas han resuelto esta situación cuando ha llegado a presentarse en sus vidas. Conmino entonces enfáticamente al lector de estas páginas a que se despoje provisionalmente de sus prejuicios e ideas preconcebidas, ya sean de orden religioso, moral, familiar, social, etc., mientras examina con amplio criterio el material presentado en este libro. Al cabo de su lectura, puede el lector, por supuesto, estar en desacuerdo y hasta condenarlo, si así lo juzga conveniente. Pero antes conviene que dé a su inteligencia una justa oportunidad de considerar esta situación abiertamente. Si el lector es capaz de hacerlo y así procede, puede ser que advierta que su lectura le puede proporcionar medios para insuflar una nueva vida, un nuevo espíritu a su matrimonio, como solo al principio de su reacción pudieron haberse dado. Esto es un reto, ¿está usted dispuesto a aceptarlo? Prefacio. El tema del travestismo es vasto y complejo. Es difícil incluso saber por dónde comenzar a tratarlo. Puesto que este libro pretende principalmente contribuir a la comprensión del fenómeno por parte de las esposas, parientes y demás personas allegadas, es conveniente enfocar el tema desde las perspectivas que mayor preocupación les causan. Sin embargo, muchos otros lectores de estas páginas bien pueden carecer de una idea muy clara de esta situación, por lo que resulta conveniente detenerse brevemente a exponer, en términos generales, esta tendencia antes de profundizar en los aspectos que más preocupan a las esposas y familiares. La autora ha dictado innumerables conferencias sobre el tema en clubes de servicio, academias médicas y otros grupos de discusión. Puesto que el formato de tales eventos, cuyo tiempo disponible no suele ser suficiente para tratar a fondo todos los aspectos de la cuestión, se publicó un folleto con la intención de exponer el tema de manera general. Esta publicación expone la cuestión a grandes rasgos y constituye un buen punto de partida para la ulterior discusión más detallada de sus distintos aspectos. Tal vez, por tanto, convenga dar principio a esta obra, incluyendo el contenido de ese folleto.
No se pierda de vista, sin embargo, que ese breviario fue preparado para un público general, buena parte del cual probablemente nunca antes haya siquiera oído el término travesti. Puesto que muchos de los lectores de este libro están naturalmente más familiarizados con el tema, en cierta forma considerarán demasiado elementales algunos conceptos básicos expuestos en esta primera parte.